Bueno, pues como decía antes, esta es la tercera clase que tenemos y bueno, ya hemos dicho otros días que van a ser clases, vamos a hacerlas más bien cortas para que no se haga muy aburrido. Y como tocaremos temas y palabras y cosas a veces un poquito complicados, bueno, pues es mejor hacer poco, pero explicarlo lo mejor que se pueda. Estamos haciendo un estudio de la escatología, ¿no? Y ya hemos hablado de la escatología y podríamos decir más cosas, ¿no? Como que la escatología es esa parte de la teología en la cual todas las demás partes de la teología, todas las demás divisiones de la teología llegan a su conclusión final. O sea, es el culmen. Un poco de la teología es la escatología. Muchas de los diferentes temas, de las diferentes partes en las que cuando estudiamos la teología o diferentes partes de la teología, llegamos a un pleno entendimiento en la escatología, ¿no? La escatología es la que le da sentido a muchas de estas temas o partes de la teología, ¿no? Usamos mucho también la palabra teología y alguno dirá, bueno, yo no soy un teólogo, pero en cierta manera tenemos un llamado o una responsabilidad en cuanto a ser los mejores teólogos posibles, porque la teología no es otra cosa que el conocimiento de Dios. Igual como la biología es el conocimiento del bios, de la vida, la antropología es el conocimiento del hombre, el estudio del hombre sobre el hombre, la teología propiamente dicha es el estudio del teos, de Dios mismo, ¿no? Conocer a Dios. Así que tenemos un gran privilegio y es que Dios quiere que le conozcamos. Es la voluntad de Dios. O sea, Dios no es algo escondido que nosotros tenemos que andar buscando pistas y buscando rastros para buscarlo, sino que Dios se manifiesta a nosotros y lo ha hecho de dos maneras. Lo ha hecho a través de la creación. La creación da testimonio de Dios, nos habla acerca de Dios y la palabra de Dios nos habla acerca de Dios. Entonces Dios mismo se manifiesta, se da a conocer al hombre. Es nuestra responsabilidad el conocer lo mejor que podamos, el profundizar lo más que podamos en ese conocimiento de Dios, especialmente estudiando la palabra de Dios, estudiando la teología, ¿no? Dicho de otra manera. Todas las demás partes de la teología, y cuando hablo partes de la teología sistemática, que es lo que más o menos estamos haciendo ahora, estudiar más o menos la Biblia sistemáticamente, la teología sistemática tiene diferentes, vamos a decir, temas. Es un sistema donde estudiamos la Biblia por temas. Está la soteriología es el estudio de la salvación. Claro, en la Biblia no hay un libro que nos hable todo lo que tiene que ver con la salvación, sino que se viene expresando la salvación de Dios a lo largo de toda la Biblia. Entonces, la teología sistemática lo que hace es juntar todo por temas, por doctrinas, para que nosotros podamos estudiarlo, ¿no? Entonces está esta soteriología, que es cuando estudiamos esa división, esa parte de la Biblia que nos habla de la salvación. Está la cristología, que es la que nos habla de Cristo. Está la neumatología, que es la que nos habla del Espíritu Santo. La teología misma es una parte que nos habla de Dios
Padre. La amartiología nos habla del pecado. Bueno, son palabras a veces un poco así, pero la teología sistemática lo que hace es estudiar las diferentes doctrinas por temas. Entonces, la escatología es como si dijéramos la cúspide de esa teología sistemática. Todas las demás partes de la teología dejan preguntas sin responder, dejan cuestiones que son difíciles de nosotros de entender, y la escatología es la que nos ayuda a responder esas preguntas y a entender cómo es el sentido de lo que las demás divisiones o partes de la teología nos está enseñando. Así que eso dicho un poco para empezar en cuanto a la escatología. Y en cuanto a la importancia de estudiar la escatología y también, por otro lado, la importancia de lo que he dicho antes, ¿no? de ser teólogos en alguna manera. Un teólogo es un hombre como tú y como yo que quieren conocer a Dios, que tienen el anhelo y el deseo de conocer a Dios. Bueno, entonces lo que hemos empezado hablando los otros días es cómo estudiar la escatología, y la semana pasada empezamos a hablar un poco de, no sé si os acordáis, de cómo a la hora de hacer un puzzle, lo primero que hacemos es el borde del puzzle, cogemos aquellas fichas que son rectas y eso es más fácil para ayudarnos a empezar a hacer el puzzle. Y eso es lo que hemos hecho empezando a estudiar los pactos. Los pactos es algo que parece que no tiene que ver, pero tiene muchísimo que ver, ¿no? con el desarrollo de la escatología. Entonces, el otro día estuvimos hablando sobre el pacto de Abraham, el pacto abrámico. El pacto abrámico es uno de los pactos más importantes, porque del pacto de Abraham dependen otros pactos. Dios empieza a desarrollar el plan de salvación y empieza a desarrollar un montón de las cosas que tenemos que entender a partir del pacto de Abraham. ¿Y qué cosas dijimos del pacto de Abraham? ¿Qué cosas importantes? Una de ellas dijimos que era un pacto incondicional. ¿Se oye? ¿Se está oyendo ahora? Vale. Dijimos que es un pacto incondicional, un pacto unilateral, que ya explicamos la semana pasada. Eso lo que significa es que solo es un pacto que une dos partes y solo una parte está con obligaciones. Uno solo tiene que cumplir ciertas prerrogativas, ciertas obligaciones. ¿Os acordáis que hablamos cómo hacían los pactos, que abrían los animales a la mitad y los dos que hacían ese pacto, las dos partes que hacían ese pacto, pasaban por el medio de las mitades, y esa era la forma de sellar un pacto? Y en el pacto de Abraham esto lo hace Dios. Dios solamente es el que pasa por el medio. Estuvimos leyendo los versículos y Él es el que se compromete en este pacto. Dijimos ya varios detalles sobre él, que es un pacto incondicional, que es un pacto perpetuo. Quiere decir que mientras existan los cielos y la tierra, es un pacto de obligado cumplimiento para Dios. Esto no significa que en algunos momentos Israel esté sufriendo ciertas situaciones. Por ejemplo, los 400 años que pasó en Egipto, ¿vale? Pues ¿eso qué es? ¿Que Dios no cumplió el pacto? Sí, la propiedad de la tierra de Israel seguía siendo para Israel, pero el pacto no
decía que Dios siempre iba a dejar a Israel en su tierra, sino que a veces, por culpa de la idolatría de Israel, le sacó de la tierra, ¿no? Segundo pacto importante, estos les vamos a pasar mucho más rápido, es el pacto palestino. El pacto palestino es una prolongación del pacto de Abraham y es un pacto casi exclusivamente sobre la tierra. El tema de la tierra es un tema muy importante para Israel. Dios dice que la tierra es mía. Dios se pone como propietario de la tierra y concede a Israel, a una nación pequeña, insignificante, el derecho de poder poseer la tierra. Pero la tierra es de Dios. Y vemos una cosa curiosa que ha ocurrido y que ha ocurrido incluso hasta en los últimos años. Con el último presidente fue con Ariel Sharon, ¿no? Todos aquellos presidentes de Israel que han negociado, que han manejado la tierra como si fueran de ellos y no han respetado los límites de lo que la palabra de Dios dijo que eran los límites de la tierra de Israel, todos han tenido complicaciones en su vida y algunos de ellos muertes muy feas. Yo no digo que tenga que ver, es un dato curioso, que si tú observas algunos de los presidentes que han tenido muertes, de presidentes de Israel, que han tenido muertes así difíciles, coincide con aquellos presidentes que negociaron con la tierra, ¿no? Repito que digo que esto no tiene ninguna base teológica, simplemente lo digo como una curiosidad. Entonces, el pacto palestino, un pacto, una prolongación del pacto de Abraham, que quiere decir que es un pacto incondicional, igual que el de Abraham, y es un pacto perpetuo. Y es un pacto sobre la tierra. Dios se compromete a darle una tierra a Israel. Y hemos dicho que es Dios el que toma el compromiso, no tiene que Israel cumplir ninguna condición y es un pacto perpetuo. Tercer pacto, el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Esto, si vamos al Salmo 89, podemos verlo. Salmo 89, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Y el 37 también, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Así que vemos aquí una parte de lo que es el pacto davídico. Entonces hemos dicho el pacto de Abraham. Ya dijimos el otro día que el pacto de Abraham tiene que ver con la tierra, tiene que ver con que Dios hará de Israel una gran nación y tiene que ver también con que a través de Israel todas las naciones serán benditas, serán bendecidas, todas las naciones. Entonces, pasamos al pacto palestino, es un pacto que tiene que ver con la tierra, es una ampliación del pacto de Abraham con la tierra. Pero repito, todos estos pactos, menos uno, son pactos que son incondicionales y son pactos perpetuos. El pacto davídico es un pacto incondicional y un pacto perpetuo. Y el pacto davídico tiene que ver con un pacto de que Dios promete a David
que de la descendencia de David habrá trono, un trono que será para siempre. Y esto se cumple en muchos casos. Sí que hay momentos, hay un momento en el que entran a tomar el trono. Es un momento muy bonito cuando Herodes el Grande, está buscando con los magos la posibilidad de encontrar a Jesús para matarle, porque él ha escuchado, ¿no?, que ha nacido el rey de los judíos. Entonces Herodes estaba diciendo, el rey de los judíos soy yo. ¿Cómo va a venir alguien a usurpar el trono, ¿no?, a tomar mi sitio, ¿no? Y Herodes indaga con los magos que vienen de Oriente para saber el sitio, ordena la matanza de todos los niños mayores de 2 años, después, bueno, todo lo que hace Herodes. Pero es curioso porque Herodes es un rey ilegítimo, porque Herodes no pertenece a la línea de Judá ni a la línea de David, que era la línea en la que Dios había dicho que tenía que estar el trono. Herodes era un idumeo o edomita y él, por la palabra de Dios, por lo que Dios había dicho, no tenía derechos al trono. Y al que quería matar, que es a Jesús, él es el que tiene todos los derechos. Uno de ellos, que por eso es importante la genealogía. Cuando abrimos el Nuevo Testamento y decimos, vaya, lista de nombres y la genealogía, esto es un rollo, y pasamos la página, bueno, pues ahí vemos una de las cosas que aprendemos en la genealogía es que Jesús es rey por derecho, por linaje. Aparte de ser el Hijo de Dios, él tenía todos los derechos. Él es descendiente de David, el hijo de David le llamaban. Él es de la línea de Judá. Así que vemos eso. Así que Dios promete en el pacto de David, en el pacto davídico, es una prolongación del pacto de Abraham. Cuando Dios habla de engrandecer a Israel, posiblemente el tiempo de David y el tiempo de Salomón es el tiempo de más grandeza que experimentó Israel, y es en cierta manera en su tiempo se va cumpliendo parte del pacto, pero hay una parte del pacto que no se cumple, que se cumplirá en el futuro. Lo mismo pasa con el pacto de Abraham, con el pacto palestino. Parte del pacto se cumple, parte del pacto se cumplirá en el futuro, ¿no? Y el último de ellos es el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto. El nuevo pacto, hay que explicar una cosa. Siempre que hablamos del nuevo pacto, siempre nos vamos a, bueno, el nuevo pacto es con nosotros. No, el nuevo pacto es un pacto con Israel también. Si lo vemos en Jeremías, capítulo 32. Versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Este es un pacto que Dios hace, pero Dios está haciendo un pacto con Israel. Lo que pasa que ya hemos dicho que en el pacto de Abraham, en el pacto de Abraham, en Israel serán benditas todas las naciones. Nosotros nos aprovechamos de las bendiciones del pacto gracias a Israel. Por eso decíamos el otro día, ¿no?, que tenemos que mirar a Israel con cierto respeto, cierto cariño, ¿no?
También el nuevo pacto es un pacto incondicional, igual que el pacto de Abraham, que el pacto palestino y pacto davídico. Es un pacto perpetuo, y es un pacto que también hay partes que se cumplirán, ¿no? Que se están cumpliendo y se cumplirán. ¿De qué trata el pacto de David? Si vamos al capítulo 31 de Jeremías, el nuevo pacto. El capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, aquí lo vemos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí lo que podemos ver es Dios está hablando de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Les daré un nuevo corazón, lo escribiré en su corazón, ¿no? Está renovando la mente, renovando el corazón. Dios en el nuevo pacto promete un nuevo nacimiento, que es una promesa para Israel. Por eso el nuevo pacto se está cumpliendo, porque se cumple en nosotros, pero hay una parte que se tiene que cumplir y es en la regeneración de Israel, que esto será en los tiempos de la tribulación. Segunda cosa, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Segundo apartado del nuevo pacto. Primero hemos dicho una regeneración, es lo que está prometiendo, y la segunda parte está prometiendo perdón de los pecados. ¿Y qué es lo que termina prometiendo también? Bueno, Dios lo que termina prometiendo es que cada israelita será morada del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros recibimos como parte del beneficio de lo que Dios está prometiendo a Israel. Así que tenemos esto, tenemos un pacto que es el pacto de Abraham y 3 subpactos que son prolongaciones del pacto de Abraham, que es el pacto palestino, davídico y el nuevo pacto, que todos tienen que ver con Israel, que todos tienen que ver con... un segundo. Todos tienen que ver con Israel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, Pablo, en la segunda carta a los Corintios, él dice que nos consideramos o que somos ministros del nuevo pacto. ¿Y de quién era el ministerio de Pablo? ¿Hacia quién estaba dirigido el ministerio de Pablo? Pablo está diciendo, somos ministros del nuevo pacto. Así que vemos cómo, de alguna manera, esa promesa, ese pacto que Dios hace con Israel, ya lo vemos en los primeros tiempos, cómo Dios, a través de Pablo, ya está está extendiendo esa bendición a los gentiles. Y ahí empiezan los primeros pasos de la iglesia en el día de Pentecostés, y hoy recibimos nosotros esa gracia, esa misericordia, perdón de los pecados, una regeneración, un nuevo nacimiento, hemos estado hablando de ello estos días, y ser morada del Espíritu Santo.
Eso es específicamente, lo más en detalle que se puede, lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Así que tenemos, por otro lado, aparte de esto, un pacto que algunos dirán, no dice nada del pacto de Moisés. Sí, diremos que hay un pacto también con Moisés, que es el del Sinaí, es el pacto mosaico, que es un pacto que tiene sentido para mostrar nuestra incapacidad, y lo vamos a explicar un poco. El pacto de Moisés es un pacto condicional. Aquí sí que Dios pone condiciones. Por eso vemos que Israel no pudo cumplirlo y por eso tuvo que venir un nuevo pacto. El elemento más importante del pacto de Moisés, ¿cuál era? El elemento más importante del pacto de Moisés era la sangre. La sangre que era derramada de los sacrificios en el propiciatorio, la sangre que se derramaba en el altar de bronce, en los sacrificios, en todo lo que se hacía. Ese era el elemento importante, donde se residía el perdón de los pecados, el elemento importante en la Pascua, ¿no? La sangre que era untada en los postes de las puertas y en los dinteles. Y en el nuevo pacto, ¿cuál es el elemento importante? La sangre también. Pero aquí ya no es la sangre de los animales, sino la sangre de Cristo. Ya nosotros no tenemos que sacrificar, no tenemos porque, como bien dijo Juan Bautista, apuntó a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Y esa era una palabra importante, que quita, porque hasta entonces los judíos solo estaban acostumbrados a escuchar un sacrificio que cubre, un sacrificio que cubre el pecado, pero que no quita. Por eso tenían que volver cada año a sacrificar, por eso cada 2 por 3 tenían que volver a ofrecer sacrificios en el templo. Cada fiesta que había tenían que estar constantemente haciendo sacrificios. Pero cuando llega Cristo, la sangre de Cristo no cubre el pecado, no lo cubre, lo quita. Eso era algo, es un sacrificio, como dice Hebreos, una vez y para siempre, que no hay que repetirlo. Así que mira cómo Dios ha hecho algo por nosotros, con una cosa de tanta misericordia, de tanta gracia, una sangre, un sacrificio, Él mismo, Dios mismo toma naturaleza de hombre para morir por nosotros, para derramar su sangre, para que nosotros seamos perdonados, reconciliados, para que podamos nacer de nuevo, para que podamos ser habitación del Espíritu Santo. O sea, es una cosa tremenda. Así que la cruz es el momento central y más importante del nuevo pacto. Podríamos hablar mucho más del nuevo pacto, pero bueno, haciendo una lista de arriba abajo, tenemos un pacto abrahámico que nos promete, como hemos dicho antes, una justificación por la fe. Somos justificados por la fe. Por la fe, Abraham creyó y fue justificado. Así que eso recibimos del pacto abrahámico especialmente, una justificación por la fe. El pacto palestino promete una tierra que ahora están aprovechando los judíos, pero que en su día será la tierra donde reinará Cristo por todo el milenio. Por eso es importante el pacto palestino, porque es ahí donde Cristo establecerá su reino. El pacto davídico promete que hay un rey y un trono eterno
que vendrá de la línea de David. Pero esto no se ha cumplido todavía porque se tiene que cumplir en Cristo en el milenio, en el tiempo del milenio. El pacto mosaico está para mostrar nuestra incapacidad a obedecer por nuestras fuerzas. Por eso el pacto mosaico es diferente a todos. El pacto mosaico no se pudo cumplir. Era un pacto condicional y Dios simplemente hizo ese pacto para manifestar el pecado que hay en nosotros, nuestra incapacidad, nuestra necesidad de un pacto mayor, de un pacto más alto, de un pacto incondicional, de una gracia, una misericordia, de que Dios hiciera todo en ese pacto, ¿no? Y esto es el nuevo pacto, que nos promete, como hemos dicho ya, redención de nuestros pecados, regeneración o nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo. Así que, bueno, hemos hecho un esquema de los pactos, diferentes pactos que tienen importancia en nuestra vida, porque hay pactos que se tienen que cumplir y nuestro entendimiento de la palabra de Dios, nuestro conocimiento de Dios está afectado por esos pactos. La primera cosa en la que afecta estos pactos es en algo que hemos dicho ya el otro día, en la discusión, vamos a decir, o la complicación que hay en determinar si la Iglesia ha sustituido a Israel, si la Iglesia e Israel ahora es lo mismo, o si la Iglesia está separada de Israel, son dos entidades diferentes. Ese es el punto inicial que es muy importante para entender todo lo que vamos. Así que seguimos terminando ya lo que es el borde del puzzle, ¿no? Así que hemos contado todo esto de los pactos y esto ¿a qué conclusión nos lleva? Bueno, nos lleva a ver qué razones, qué cosas, por qué razones no o sí es lo mismo la Iglesia e Israel. Bueno, hay los que piensan que la Iglesia e Israel no son lo mismo, o son lo mismo. Bueno, unos piensan una cosa y otros piensan otra. Entonces, algunos piensan que la Iglesia es el nuevo Israel. Es el nuevo Israel. Si creemos que los pactos son incondicionales, como estamos enseñando, como hemos enseñado, entonces quiere decir que Dios no le ha puesto condiciones a Israel, por lo cual Israel tendrá un papel al final de todo. Pero los que no ven estos pactos como pactos incondicionales, piensan que Dios sí que le puso condiciones a Israel. Y si Dios le puso condiciones a Israel, Israel no ha obedecido, no ha cumplido esos pactos. Y como castigo, no tiene parte en las bendiciones futuras. Este es el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, pues, apoyados también por algún versículo, un versículo que hay en Gálatas capítulo 6, donde habla de que la Iglesia es el nuevo Israel, un versículo. Esto es lo que hace que haya gente que crea esto, ¿no? Y no pocos, o sea, esta teología del reemplazo, que se llama así, teología del reemplazo, era una teología que se llevaba, que era muy popular, ¿no? Sobre todo en los primeros tiempos. Y hoy en día hay gente y hay, bueno, buenos teólogos que abrazan esta idea de que la Iglesia ha tomado el sitio de
de Israel. Yo veo por ahí, me fijo cuando voy a alguna casa, miro a ver, la gente le gusta comprar, ya como estudiamos, pues les gusta comprar teologías sistemáticas. Y hay algunas teologías sistemáticas, por ejemplo, una muy conocida que mucha gente tiene, que es una buena teología sistemática, que es la de Wayne Grudem, pero Wayne Grudem sí que cree en la teología del reemplazo. Entonces hay que saber, cuando tenemos un libro, qué cosas están correctas y qué cosas no. Otra teología que también veo en algunas casas es la de Louis Berkhof. Louis Berkhof, vamos a decir que es ahora mismo casi el padre o era el padre de la teología del reemplazo. Y bueno, están muy convencidos de que Israel no tiene lugar. Incluso, como Louis Berkhof, piensan que la Iglesia ha existido siempre. Siempre ha habido un momento donde estaba la Iglesia. Pero tener este pensamiento cambia por completo nuestro panorama bíblico, cambia por completo nuestra idea de cómo van a suceder los acontecimientos. Pero eso lo vamos a hacer ya la semana que viene. Vamos a empezar, la semana que viene nos vamos a meter en el milenio. Directamente vamos a ver qué es el premilenarismo, el amilenarismo, el preterismo y el posmilenarismo. Son palabras un poquito así, pero ahí marcamos nuestra posición también. Nuestra declaración de fe depende, en cierta medida, de qué posición tomamos en cuanto al milenio. Porque cambia mucho y veremos la semana que viene, seguramente igual tenemos que estar 2 días, veremos a ver esto. Pero, ¿es igual Israel y la Iglesia? ¿La Iglesia ha tomado el sitio de Israel o no es igual? Bueno, nosotros creemos, o por lo menos yo creo, que no es igual, que no tiene nada que ver. Hay muchas diferencias. Una de ellas es esto que hemos estado enseñando. El carácter incondicional de los pactos. Los pactos, por todo lo que podemos ver en la teología, no hay otra manera de verlos que son pactos incondicionales, donde solamente Dios tuvo que cumplir condiciones. Entonces hay diferencias internas y externas entre Israel y la Iglesia. Por ejemplo, un israelita es uno que ha nacido físicamente en Israel, que tiene derechos de estar en Israel y de ser un israelita y de ser llamado judío por nacer físicamente allí. Sin embargo, en la Iglesia no adquirimos derechos por asistir físicamente, sino que en la Iglesia solamente podemos ser parte de la Iglesia, como dice 1 Corintios 12:13, a través de una cosa que se llama, bueno, por un lado, el nuevo nacimiento, y una vez que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y repito la palabra del, el Espíritu Santo nos toma, esto está en 1 Corintios 12:13, y nos hace formar parte de la Iglesia. Repito, bautismo del Espíritu, no bautismo en el Espíritu. Aquí es el Espíritu Santo el que nos toma, el agente que nos toma y nos hace formar parte de la Iglesia. Esto es un milagro, es una cosa espiritual. Así que somos hechos parte de la Iglesia por una obra del Espíritu Santo, por una obra espiritual. Pero para ser judíos solamente hay que nacer físicamente. Luego, Israel funciona basándose en el antiguo pacto, en todo lo que hemos visto, parte del pacto mosaico especialmente,
y sin embargo la Iglesia funciona bajo el nuevo pacto. Y bueno, esto que hemos dicho de los pactos incondicionales, ¿no? Que creemos que son pactos incondicionales porque al final de todo veremos que Israel, y especialmente lo podemos ver, y con esto ya vamos a terminar hoy, vamos a ir al capítulo 9 de Romanos. Podéis leer el capítulo 9 entero, es un poquito largo, y vamos a ir al capítulo 11. ¿Qué dice el capítulo 11? 2 versículos, versículo 1, versículo 11. Digo pues, versículo 1 del capítulo 11, digo pues, y esto es una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? ¿Le ha dejado fuera? ¿No tiene parte en las bendiciones? Y como responde Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca al Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así que aun en ese tiempo había quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Así que, a no ser que quitemos el libro de Romanos de la Biblia, o quitemos estos 2 capítulos, especialmente, podíamos ver otros textos, pero para no alargarnos, a no ser que hagamos eso, no hay ninguna razón para pensar que Israel no va a tener parte en las bendiciones que Dios ha determinado desde el principio. Por lo cual, al final de todo, en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación y en el milenio, veremos a Israel, una parte de Israel, la tercera parte de Israel, eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero el Israel que quede, el Israel que esté ahí, será salvo, ¿no? Eso lo veremos. Y la Iglesia tendrá su propio plan, su propia idea, que es el arrebatamiento, que es otra cosa de la que hablaremos. Así que al final, en el tiempo de la gran tribulación, estarán presentes tanto Israel, y Dios tiene un plan para Israel, que lo veremos también cuando estudiemos el libro de Daniel. Tiene un plan específico para Israel y tiene un plan específico para la Iglesia. Así que por eso es importante tener este punto de partida. Dios ha determinado eso. Israel cuenta, Israel es importante. Así que con esto lo vamos a dejar y el próximo día, si Dios lo permite, empezaremos a hablar ya de el milenio, de qué es el milenio y en qué sitio está, en qué orden está el milenio, dónde está, porque hay diferentes versiones y por qué nosotros creemos lo que creemos, ¿no? ¿Dónde está el milenio? ¿Qué postura tenemos con el milenio? Así que, bueno, gracias por haber escuchado, espero que me haya podido explicar bien y bueno, pues perdonar por los fallos técnicos, pero me pusieron una red aquí, pero no funciona bien. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.